empezar. Sí, claro que sí, un momentito, nada más que esta bocina me está fallando. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Tenemos el cuarto tema, que es Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Vamos en esta línea de la historia de la salvación. Y bueno, los voy a invitar para que hagamos nuestra oración con el texto del Éxodo, capítulo 15. Ya vamos a entrar hoy al libro del Éxodo. Alabado sea el Señor. Vamos al capítulo 15. Les voy a pedir que todos lo tengan allí listo. Del versículo, vamos a hacer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Lo vamos a hacer como nuestra oración para ponernos en las manos de Dios. Y bueno, pues vamos también a escuchar primero este cantito, que me parece uno de los más acertados para hablar de este tema de Moisés y cómo la mano de Dios lo guió en todo momento. Y bueno, pues también nos invita a nosotros, ¿verdad?, a dejarnos conducir por el Señor. Los invito entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a que escuchemos el canto. Espero se pueda escuchar bien. Conmigo está cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió. Un momentito que se soltó de la bocina. Ahora sí. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios.
Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene, me mueve con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, tu mano, Señor, tu mano, Señor, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene, me mueve, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. La mano de Dios. Bueno, pues después de este canto, vamos a proclamar juntos el Éxodo 15 del 1 al 18, es el canto de Moisés. Vamos a entonarlo, ¿verdad? Bueno, no a entonarlo, a proclamarlo con ese sentido que lleva de victoria y de gozo en el Señor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré en honor del Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. Mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y salvación. Él es mi Dios y he de alabarlo. Es el Dios de mi Padre y he de enaltecerlo. El Señor es un gran guerrero. El Señor, ese es su nombre. El Señor hundió en el mar los carros y el ejército del faraón, sus mejores oficiales. Se ahogaron en el mar Rojo, cayeron hasta el fondo como piedras, y el mar profundo los cubrió. Oh Señor, fue tu mano derecha fuerte y poderosa la que destrozó al enemigo. Con tu gran poder aplastaste a los que se enfrentaron contigo. Se encendió tu enojo y ellos ardieron como paja. Soplaste con furia y el agua se amontonó. Las olas se levantaron como un muro. El centro del mar profundo se quedó inmóvil. El enemigo había pensado: los voy a perseguir hasta alcanzarlos y voy a repartir lo que les quité.
hasta quedar satisfecho. Sacaré la espada y mi brazo los destruirá. Pero soplaste y el mar se los tragó. Se hundieron como plomo en el agua tempestuosa. Oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. Desplegaste tu poder y se los tragó la tierra. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste. Con tu poder lo llevas a tu santa casa. Las naciones temblarán cuando lo sepan. Los filisteos se retorcerán de dolor. Los capitanes de Edom se quedarán sin aliento. Los jefes de Moab temblarán de miedo y perderán el valor todos los cananeos. Oh Señor, que se asusten, que tengan miedo, que se queden como piedras por la fuerza de tu brazo, hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que has hecho tuyo. Oh Señor, llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir, al santuario que afirmaste con tus manos. El Señor reina por toda la eternidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú nos manifiestas con tu palabra el gran poder que tú tienes para transformar la vida y para hacer también, Señor, que tu pueblo experimente la victoria. Nos ponemos en tus manos y pedimos la gracia para que a través de este tema hoy podamos descubrir cómo es que tú nos llamas a la libertad de ser hijos tuyos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas que están hoy conectados, vamos a comenzar este tema que es Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Vamos a iniciar ya el libro del Éxodo. Quiero decirles que Éxodo significa salida, porque precisamente vamos a descubrir la salida del pueblo hebreo hacia la libertad. Vamos a descubrir ese paso que también Dios nos invita a dar a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y bueno, pues ya sin llevarnos más tiempo, vamos a iniciar la lectura en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículos del 13. Le voy a pedir a alguien de ustedes que proclame desde el versículo 13 hasta el 22. Éxodo, capítulo 1, versículo 13 al 22. Quien guste de ustedes. Muy bien, Silvia, adelante. Gracias, Madre. Entonces, capítulo 13, 1 del 13 al 22, ¿cierto? Okay. Capítulo 1, versículos del 13 al 22. Gracias, Madre. Aquí lo estoy abriendo. Ok, Muy bien. una página. Aquí lo tengo. Ok. Por eso los egipcios los sometieron a una dura esclavitud y les hicieron la vida imposible, obligándolos a realizar trabajos extenuantes, tales como la preparación del barro para fabricar ladrillos y toda clase de faenas agrícolas. El rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas. Una se llamaba Sifra y la otra Fua.
y les ordenó: cuando asistan a un parto de las hebreas, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenla. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temían a Dios y no lo hicieron, y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban vivir también a los niños. Entonces el rey mandó a llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado vivir a los niños? Las parteras respondieron al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son fuertes y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios premió a las parteras, el pueblo siguió multiplicándose y llegó a ser muy poderoso. Por haber temido a Dios, Él concedió a las parteras una buena descendencia. Entonces el faraón dio esta orden a todo su pueblo: arrojen al río a todos los niños que nazcan, a las niñas déjenlas vivir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, pues vemos aquí la triste realidad de un pueblo que es esclavizado, el pueblo hebreo que es esclavizado por los egipcios. Y es muy clara estas dos formas de esclavitud. Primero, por un lado, la esclavitud del trabajo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas, les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo, ¿sí? El trabajo, sabemos, queridos hermanos, que el trabajo es una forma de dignificar la vida, pero cuando el trabajo se vuelve una esclavitud, entonces ya no es virtud, ya no dignifica, hace que la persona pierda el sentido de su vida. Por eso aquí el trabajo, ¿verdad?, se está presentando como un medio de esclavitud. Pero creo que hoy también en nuestro tiempo estamos viviendo ese tipo de esclavitud. Si bien es cierto que por un lado hoy hay mucha gente holgazana, vividora, ¿verdad? Todas esas personitas que viven a través del narcotráfico, los sicarios, pues es una forma de vivir a costa de los demás. Luego también esos gobiernos, ¿verdad?, que dan dinero a la gente, entre menos se esfuerza la gente en estudiar, en trabajar, pues también, ¿verdad?, es una manera holgazana de vivir a costa de otros. Por un lado podemos ver esas realidades tristes, pero también por otro lado podemos percatarnos, ¿verdad?, de que hoy muchas personas están sometidas a duros trabajos. Hoy la sociedad nos propone una manera de vivir que para solventar esa manera de vivir, pues hay que tener entonces 2, 3 trabajos, porque uno no es suficiente para poder darnos los lujos y las comodidades que la sociedad nos impone. Y vemos tristemente cómo mucha gente vive esclava del trabajo, tanto que no tiene tiempo para Dios, para su familia y para ella misma. Mucha gente vive esclava del trabajo, ¿sí? Hay luego también regiones, ¿verdad?, que se prestan más a esto. Yo estuve 3 años de misión en Cancún y muchas experiencias escuché de personas que llegaron jovencísimas a Cancún, se metieron a trabajar a esos hoteles y ahí se les fue toda su juventud. 20 años trabajando, 12 horas al día, 16 horas al día. Me decía una joven un día: madre, cuando menos me di cuenta, ya se me había ido mi juventud y no me había casado, porque llegué sin nada aquí y el ver que yo ganaba y ganaba y ganaba y podía hacerme de mi casa, de mi carro, de mi apartamento, mandarle a mi familia, me esclavicé. No tuve vida ni para mí. Y wow, después 20 años, la empresa me bota
y vi mi realidad. Había perdido 20 años de mi vida y ni siquiera me había podido casar. Es la triste realidad de una sociedad hoy consumista, materialista, que nos impone una manera de vivir, que nos impone requisitos y que entonces la gente, para poder llegar y alcanzar ese nivel, pues tiene que esclavizarse, ¿verdad? Mucha gente, cuando se le invita a tomar este tipo de cursos, ¿verdad? O otros cursos, pues siempre la limitante es: no tengo tiempo, ¿sí? Tengo que trabajar. Y también vemos otra forma de esclavitud que se toma aquí en el pueblo, que es como el faraón comienza a tener lo que se le llama una, no planificación familiar, sino más bien un control de la natalidad, ¿sí? El faraón ya no quiere que este pueblo crezca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este pueblo podría levantarse en armas contra él, porque este pueblo significaba una amenaza para él. Y entonces había que controlar la natalidad. Un problema también hoy muy actual en nuestros tiempos, ¿verdad? Hoy también los gobiernos se están esforzando en un control de la natalidad. Y hoy, a costa de lo que sea, ¿verdad? Sea promover matrimonios igualitarios, promover ideología de género, promover el aborto ya directamente, ¿sí? Y a veces es muy triste constatar que puede haber católicos que confiesan, que comulgan, que viven los sacramentos, que apoyan este tipo de cosas, ¿sí? A veces porque pensamos, ¿verdad? Como veíamos en el tema del pecado, pues vemos como productivo, pues es que sí, ¿para qué traer niños a sufrir? Sí, pero esa no es la finalidad. La finalidad no es pensar en los niños que van a sufrir, sino la finalidad es otra, ¿verdad? Disminuir la población, porque pareciera como si fuera una amenaza. A veces ya hasta pretextos, ¿verdad? Que dicen que ya el oxígeno no alcanza, que ya hay sobrepoblación. En realidad, quienes saben dicen que hay mucho espacio vacío en el mundo, ¿verdad? Una gran mentira que estamos sobrepoblados. Una gran mentira también que el oxígeno no nos alcance, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto en el fondo pues tiene otros intereses personales, intereses económicos, intereses que van más allá de la persona. Pero fíjense que hay dos personitas que nos presenta la palabra de Dios como un ejemplo para nuestra vida, porque podemos pensar, bueno, madre, ¿y qué vamos a hacer si los gobiernos nos imponen estas leyes, si se nos invita a actuar de esta manera? ¿Qué podemos hacer nosotros, las personas de fe? Bueno, pues podemos actuar como Cifra y Púa, ¿verdad? Dice en la palabra de Dios que son dos mujeres temerosas de Dios, que no es que se impusieron así, ¿verdad? No vamos a hacer lo que tú nos digas, no, sino que fueron muy inteligentes y en su medio y en lo que ellas pudieron influir, no obedecieron al faraón, pero de una manera, ¿verdad? Sí vamos a decir astuta, pero astuta, como nos diría el Señor allá en el Evangelio, ¿verdad? Hay que ser astutos como las serpientes y mansos como las palomas, ¿sí? Ellas pudieron poner un pretexto para no obedecer. Y creo que también Dios nos invita en estos tiempos a nosotros a ser así, ser muy inteligentes para saber actuar en los medios que nos toca movernos para cumplir la voluntad de Dios y no la voluntad de quienes quieren oprimir nuestra dignidad. Y entonces, pues me parece maravilloso, ¿verdad? La forma en que ellas actúan y cómo dice la palabra de Dios que Dios las bendijo con una descendencia numerosa, porque hay que recordar que para el judío, para el hebreo, la descendencia numerosa es una bendición.
muy contrario a nuestras mentalidades, ¿verdad? Occidentales y también mentalidades modernas, donde ya la gente ve los hijos como una maldición, ¿verdad? O como un peso. Entonces, mejor hay que tener perritos y gatitos porque ellos no exigen tanto como un niño. Entonces, no, el hebreo veía en la descendencia una bendición de Dios. Cuantos más hijos tenían, era más grande la bendición de Dios. Yo creo que conscientemente, si tomamos en cuenta esto, realmente en el pasado hubo familias que tuvieron muchos hijos y jamás se murieron de hambre, ¿verdad? Ni pasaron problemas tan drásticos como hoy en día. Hoy yo veo muchas familias que tienen un hijo y hasta ese hijo lo tienen en el psicólogo porque el hijo está mal, ¿verdad? Entonces no es una garantía que tú digas, ay, tengo un hijo para que viva mejor, ¿verdad? No, no es así muchas veces. Bueno, tampoco podemos decir que hay que tener muchísimos hijos, ¿verdad? La doctrina de la iglesia nos enseña que los padres tienen que ser responsables a la hora de elegir cuántos hijos van a tener, saber a cuántos hijos pueden darle una buena educación, calidad de tiempo, ¿verdad? Y dedicación. Entonces, pues esto me parece maravilloso, ¿verdad? El ejemplo de estas mujeres y que bueno, pues al final de cuentas, el faraón, ¿verdad? Sigue en su persecución contra este pueblo. Que me parece maravilloso también el ejemplo de este pueblo que a pesar de estar tanto tiempo esclavo, mantiene en su corazón y en su fe la idea de que Dios va a venir a liberarlos, ¿sí? Esto también nos habla de la perseverancia en la fe. Bueno, pues vamos a continuar la lectura. Los invito a que avancemos hacia el capítulo 2, versículos del 11 al 15. Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 15. Quien guste proclamarlo. Muy bien, María Consuelo, puede proclamarlo. Gracias madre, cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que dos hebreos estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y aquel hebreo le contestó, ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. Inclusive el 15, madre, perdón. Hasta el 15, sí. En efecto, en cuanto el listo. En efecto, en cuanto el faraón supo de que Moisés había matado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo, pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, no me voy a detener en muchos detalles porque yo creo que la historia de Moisés es una de las historias más conocidas por todos, porque sobre todo ha habido muchas películas que nos han hablado de él y no sé por qué en este tiempo de Cuaresma también es una de las películas que más presenta la televisión o los medios, ¿verdad? Todos sabemos ya que Moisés fue sacado de las aguas, cómo fue que fue sacado de las aguas. Y bueno, pues en esto vemos el plan de Dios, ¿verdad? Cuando parece que los malos ganan, pues Dios siempre va como por detrás, como bajita el agua, actuando, preparando el terreno
en bien de su pueblo, porque así es Dios, ¿verdad? Pareciera que actúa de manera incógnita, sin darnos cuenta, ¿sí? Dios no es el Dios así tan evidente, siempre se nos da a conocer poco a poco. Y bueno, en este texto que acabamos de proclamar, me parece uno de los textos más importantes para nosotros los servidores de Dios. Los servidores de Dios necesitamos hacer una experiencia personal con Dios para poder servir a los demás de verdad. Sí, me parece este ejemplo de este momento en la vida de Moisés, cuando Moisés aún no se ha encontrado con Dios. Me parece importante descubrir cómo es el servicio de Moisés hacia los demás, cómo es la ayuda de Moisés hacia los demás, sin haberse encontrado todavía con Dios. Y esto es lo que nos puede pasar a todos, ¿sí? Todos por naturaleza podemos sentir un deseo grande de servir. Todos podemos tener a lo mejor un corazón muy generoso, ¿verdad? Yo quiero ayudar. Moisés así sale a ver a su pueblo, se da cuenta que un egipcio está golpeando a un hebreo, Moisés quiere ayudar y lo único que se le ocurre es matar al egipcio. ¿Sí? Una forma muy humana, ¿verdad? Yo creo que esto lo hemos experimentado todos cuando vemos esta lucha del bien con el mal, ¿verdad? De lo justo y lo injusto, pues a todos nos sale lo heroico, ¿verdad? Y que de repente quisiéramos que se acabara la maldad en el mundo, ¿verdad? Y todos en algún momento hemos experimentado esa, no sé ustedes, pero yo lo llegué a experimentar de adolescente, ese deseo, ¿verdad? De acabar con los malos. Y yo decía, ay, pues nada más hay que matarlos y ya, se acabó lo malo, ¿sí? Entonces, son pensamientos muy humanos, que no es así, ¿verdad? No es como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. No, no. Después vemos el otro ejemplo, ¿verdad? Al otro día vuelve a salir Moisés y ya no es un egipcio que golpea a un hebreo, sino un hebreo que golpea a otro hebreo, que lo maltrata. Esto también es muy real. A veces nosotros no necesitamos que vengan otros, ¿verdad?, a invadir nuestros países, a maltratarnos, sino a veces nosotros mismos como hermanos, como paisanos, nos podemos tratar mal. A veces entre mismos hermanos en la familia nos podemos tratar mal. A veces los padres a los hijos a los padres, ¿sí? Podemos tratarnos mal. Y esta actitud de Moisés de meterse entre estos hermanos que se están golpeando, ¿verdad? Puede ser la actitud de muchos de nosotros que pues ante lo injusto también tratamos de meternos y tratamos de poner paz y tratamos de establecer, ¿verdad?, algo bueno, ¿sí? Oye, no te comportes así, no es la manera. ¿Y qué nos sucede? Pues que muchas veces cuando nosotros mismos vamos cargando nuestros propios defectos, nuestros propios vicios, nuestros propios pecados, pues nos vemos descubiertos ante los demás, ¿verdad? Que si les llamamos la atención, pues tratan de reprendernos, ¿verdad? ¿Y tú por qué me corriges? ¿Y tú cómo eres? ¿Verdad? Le dice en este caso el hebreo a Moisés, bueno, ¿y tú qué? ¿Por qué te metes, no? ¿Quién te ha puesto juez entre nosotros? ¿Acaso me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Le sacan sus trapitos al sol, ¿verdad? A Moisés. Y a veces nos puede pasar así, cuando nosotros queremos ayudar a los demás, pues puede ser que los demás conociéndonos, pues también nos saquen los trapitos al sol, ¿verdad? Y como Moisés, sintamos la tentación de correr, de huir, porque no hemos hecho una experiencia fuerte de Dios, porque tenemos miedo. Y muchos de esos miedos son nuestros propios vicios, nuestras propias debilidades, que nos hacen huir. ¿Cuántos servidores en la iglesia abandonan el camino del servicio cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las situaciones difíciles? Nos hacen huir, correr, ¿verdad? No, padre, yo mejor ahí la dejo porque
yo nunca había tenido tantos problemas como ahora que estoy sirviendo a Dios, ¿sí? Y creemos que lo más fácil es eso, dejar el camino de Dios, dejar el camino del servicio. Pues necesitamos, ¿verdad? Con urgencia, como nos han dicho nuestros papas. A quien más recuerdo es siempre a Benedicto XVI, en paz descanse, que él siempre invitaba a eso, ¿verdad? A todo cristiano a hacer una experiencia personal con Dios. Porque esta experiencia, queridos hermanos, es fundamental para que nosotros podamos cumplir con la vocación a la que hemos sido llamados, la vocación del servicio. Y bueno, pues vamos a ver eso en el Éxodo capítulo 3, versículos, les voy a invitar a que lo proclamen, versículo del 4 hasta el 14. Éxodo capítulo 3, versículos del 4 al 14. Quien guste proclamar. Buenas tardes, hermanita. Buenas tardes. Vio Yahvé que se acercaba para mirar y le llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Yahvé le dijo, no te acerques. Quita las sandalias de tus pies, que el lugar en que estás es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, pues temía mirar a Dios. Y Yahvé le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído los clamores a causa de sus capataces, pues conozco sus angustias y he bajado para librarle de las manos de los egipcios y subirle de esa tierra a una tierra fértil y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, la tierra que habitan cananeos, geteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto la opresión que sobre ellos hacen pesar los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto. Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Dios le dijo, yo estaré contigo y esta será la señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, daréis culto a Dios sobre este monte. Moisés dijo a Dios, pero si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué voy a responderles? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así responderás a los hijos de Israel. Yo soy, me manda a vosotros. Y prosiguió. Esto dirás a los hijos de Israel. Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me manda a vosotros. Este es para siempre mi nombre. Mi memorial de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha encomendado que les diga, os he visitado y he visto lo que os hace Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la opresión de los egipcios, y os subiré a la tierra de los cananeos, de los geteos, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos, de los jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Creo que Ellos ya te se escuchan. pasó. Es hasta el versículo 14.
Perdón. Está muy bien, no hay problema. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Sí, pasa eso muy común, ¿verdad? Cuando uno se mete en la lectura, no se preocupe. Bueno, pues vamos entonces a meditar desde el versículo 4 de este capítulo 3, donde es fundamental lo que les decía, ¿verdad? Un encuentro personal con Dios para nuestra vida. Vemos entonces en ese versículo, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Si alguien de ustedes puede decirme cómo es que llamó Dios a Moisés. Una sola personita que me diga cómo llamó Dios a Moisés. ¿Cómo dice el texto? Moisés vio que se estaba ardiendo una zarza y él fue. Al llegar allá, es que le dice Moisés, Moisés. Moisés, ¿verdad? Moisés. Por su nombre. Por su nombre, claro, le llama por su nombre. Texto, entonces, quiere darnos a entender el escritor sagrado que Dios nos llama de manera que personal. Dios nos llama, queridos hermanos, de manera personal. Por nuestro nombre, ¿sí? Sí, Dios se manifiesta en la zarza, pero lo llama Moisés, Moisés. ¿Y qué dice Moisés? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Entonces, si Dios nos llama de manera personal, queridos hermanos, nuestra respuesta tiene que ser personal. Mi respuesta a Dios no puede depender de los demás. No debe depender de los demás. Mi respuesta a Dios debe ser como Él ha hecho, personal. Moisés ya tenía familia, tenía su esposa, tenía su hijo, tenía su suegro, sus cuñadas, pero nada de eso, ¿verdad? Moisés tomó en cuenta al momento de responder a Dios. No dijo, ay, Señor, espérame, voy a ver qué mi esposa me dice, ¿verdad? ¿Qué piensa mi hijo? A ver si mi suegro me da chance. No, Moisés le responde a Dios. Dios lo llama y Moisés le responde. Y después vemos, queridos hermanos, en el versículo 7, pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Sé muy bien lo que sufren. Este texto, queridos hermanos, nos ayuda a entender una cosa que a veces yo escucho entre la gente de fe o que dice tener fe. La gente dice, madre, es que Dios no me escucha. ¿Es que acaso Dios no ve? ¿Es que no sabe lo que me está pasando? ¿Sí? A veces hay esos reclamos a Dios. Y fíjense cómo hoy el texto, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Dice Dios claramente, he visto cómo sufre mi pueblo. Los he oído quejarse y sé muy bien lo que sufren. Queridos hermanos, Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Dios no es indiferente a la maldad que podemos sufrir. Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. ¿Sí? Y después le dice a Moisés, por eso he bajado para salvar a mi pueblo. Y aquí, ¿verdad? Yo quisiera que nosotros descubriéramos esto tan maravilloso. Dios no bajó personalmente a liberar a su pueblo. Dios va a enviar a Moisés. Moisés va a ir a liberar al pueblo de Dios.
Y quiero decirte, querido hermano y hermana, que en esta noche me estás escuchando, o en esta tarde, o en este día, no sé cómo sea allá en tu país, ¿sí? Que así como Moisés fue la respuesta de Dios para ese pueblo que estaba esclavo, hoy, querido hermano y querida hermana, tú y yo somos esa respuesta de Dios para nuestros tiempos. Hoy tú y yo somos ese Moisés del que Dios quiere valerse para liberar a su pueblo, para salvar a su pueblo. Somos la respuesta de Dios para estos tiempos. ¿Sí? Y como Moisés, tal vez vamos a experimentar, ¿verdad? Lo que dice ahí la palabra, como Moisés dijo, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Y tal vez nosotros también lo podemos decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para imponerme ante estas ideologías? ¿Quién soy yo para decir que esto no está bien? ¿Quién soy yo, verdad, para protestar ante tanta maldad en el mundo? ¿Sí? Podemos experimentar nuestros límites, podemos experimentar nuestra impotencia, pero no nos tenemos que olvidar de lo que Dios le contestó a Moisés. Yo estaré contigo. Esa será la señal, ¿sí? Yo estaré contigo. ¿Qué nos dice el Señor con esto, queridos hermanos? Que la misión no es nuestra. La tarea no es nuestra. Es Dios el que la va a hacer. Nosotros solamente vamos a ser el medio. Vamos a ser la persona por la que Dios quiere manifestarse a otros. Pero la obra es de Él, es de Dios. Por eso no nos la podemos adueñar. No podemos sentirnos dueños. Somos simples servidores del Señor. Y entonces, como Moisés, ¿verdad? Sí podemos preguntarle a Dios, ¿verdad? Y si el pueblo me dice, ¿quién me envía? ¿Quién me manda? ¿Qué voy a decirle al pueblo? Yo soy, dice el Señor, le dirás al pueblo. Yo soy. Pareciera con este nombre que Dios quiere más que decirle a su pueblo su nombre personal, quiere decirle a su pueblo que Él es el Dios que ha estado siempre con él, que nunca los ha abandonado, que nunca han estado solos, sino que Él siempre ha estado allí presente, esperando el momento y esperando al hombre dispuesto para actuar, ¿sí? A veces, queridos hermanos, puede ser que el auxilio de Dios tarde porque nosotros somos tardos para escuchar esa voz que nos llama. Bueno, pues quiero dejarle hasta aquí para darles un momentito para las preguntas. Este tema lo partimos en dos partes, porque si ustedes han visto es mucho el contenido que tienen tan solo estos 3 textos. Vamos a dejar otros 3 textos para la siguiente clase que también son muy profundos y nos vamos a llevar bastantito tiempo. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del tema. Y bueno, pues abro los micrófonos para si ustedes tienen alguna pregunta, duda, inquietud sobre lo que hoy hemos visto. Muchas gracias.